Continuando con la presentación sobre portafolio de inversión, vamos a ver en esta parte algunos puntos muy importantes sobre los criterios que debemos llevar adelante a la hora de conformar nuestro portafolio de inversión. La llave del éxito, sí, la llave del éxito está en saber qué activos incluir dentro de ese portafolio, dentro de esa cartera. Y por supuesto que la llave del éxito está en las decisiones correctas que podamos tomar en ese sentido. Nuestro portafolio de inversiones, por supuesto, a grandes rasgos, está conformado por renta variable, acciones y renta fija, papeles de deuda, bonos y también fondos de inversión que pueden ser direccionados hacia el ámbito financiero, hacia el ámbito inmobiliario, hacia el ámbito turístico, hacia franquicias, como por ejemplo Starbucks, comercializadoras, como por ejemplo Amazon, pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, restaurantes y todo tipo de inversión que tenga que ver con materia prima, con divisa, con criptomoneda, etcétera, etcétera. De esa forma, nosotros podemos estructurar un portafolio de inversiones bien diversificado. Así es la sencilla técnica del 120 para saber en qué invertir. Este método permitirá darnos una idea de cómo construir qué porcentaje de renta variable y qué porcentaje de renta fija podemos estructurar nuestro portafolio. O sea, de esa manera diversificar entre acciones y bonos según la edad del inversor. Entonces, existen numerosos enfoques, métodos para construir un portafolio que se ajuste al perfil de cada individuo. Sin embargo, no todos los inversionistas cuentan con conocimiento necesario para llevar a cabo estos procesos de análisis, de maduración, de pensamiento crítico hacia la consecución de la fórmula óptima, ¿okay? de cómo, digamos, conformar y diversificar nuestro portafolio, en qué tipo de instrumento invertir. Ante esta situación existe una técnica sencilla pero efectiva conocida la regla de 120, la cual consiste en restarle la edad al número 120. El resultado que da nos va a dar un porcentaje muy indicativo de cómo estructurar nuestra cartera de inversión, cómo debería estar compuesta entre acciones y bonos. Es importante señalar que esta regla es una guía, simplemente es una guía y va en función de la edad. Sin embargo, hay rasgos subjetivos del inversionista que no están relacionados con este resultado. Y por supuesto eso va a modificar esos porcentajes de que estamos hablando. Entonces es una guía simplemente, no hay que seguirla al pie de la letra. La construcción de una cartera de inversión considera diversos factores, no solamente la edad, por supuesto. A mayor edad, mayor temor al riesgo, digamos, mayor rechazo al riesgo. Entonces, los demás factores a considerar es la solvencia financiera del inversionista, qué tanto dinero puede tener ese inversionista,
o puede tener dispuesto para invertir, cuál va a ser el horizonte de inversión y las condiciones también del mercado, que son razones exógenas, fuera del inversionista. Hay factores endógenos y factores exógenos. Entonces, además es fundamental tener en cuenta que existen, como en todo, momentos en que ciertos activos pueden estar floreciendo y ofrecer buenas oportunidades de rentabilidad. Por ejemplo, como en periodos de crecimiento económico, muchas acciones pueden ser atractivas. Empresas que de repente hayan tenido un éxito con algún producto que hayan lanzado al mercado, eso les va a permitir, por supuesto, tener una bonanza económica, un crecimiento económico y por supuesto que sus acciones van a revalorizarse. Mientras que en los momentos de incertidumbre, los bonos pueden ser la mejor respuesta, pueden ser más seguros. Entonces debemos tener en cuenta que un portafolio se puede estructurar de dos maneras: creando un portafolio diversificado entre varios instrumentos de diversos mercados financieros, por ejemplo, una cartera que incluye acciones, bonos, materias primas, criptomonedas, bonos de gobierno, es decir, bonos de deuda pública, productos derivados, y de esta manera tendrás títulos de renta fija y renta variable. En este caso también pueden ser de diferentes sectores financieros. Hablo de, por ejemplo, diferentes sectores: sector inmobiliario, sector energía, sector tecnológico, sector productos perecederos o productos no perecederos, sector inmobiliario, etcétera, etcétera. O diseñando un portafolio diversificado con activos de un solo mercado financiero. Es decir, invierte solamente en acciones, pero diversificas el portafolio en acciones de crecimiento y acciones de valor. Entonces, de esa forma, haces una buena distribución por sectores y por industria también. Es decir, puedes tener acciones de diferentes sectores industriales, como los que mencionamos anteriormente. Entonces, ¿qué son las acciones de valor? Las acciones de valor son todas aquellas en que su precio de cotización en el mercado de valores se encuentra por debajo de su valor intrínseco. Se podría decir que es una acción de valor, que una acción de valor es un activo que se considera infravalorado en el mercado bursátil, pero que tiene excelentes expectativas, porque pertenece de repente a un sector en crecimiento o pertenece a una empresa con buenas perspectivas, visualizando a futuro. Estas acciones suelen tener precios de cotización estables y con buenos rendimientos, pero a largo plazo. Es decir, vas a ver los rendimientos en un periodo de tiempo mucho más largo que las inversiones en corto plazo. ¿Qué son las acciones de crecimiento? Las acciones de crecimiento son todas aquellas que reflejan un gran crecimiento en periodos cortos, poseen buenos resultados en sus estados financieros, tienen una ventaja competitiva con las compañías de su sector, debido a que suelen tener productos o servicios únicos respecto a la competencia. Por ejemplo, Apple. Puede tener de repente productos que sean mucho más atractivos, mucho más apetitosos en sus mercados que los de la competencia. Y eso lo hace que sea un activo, su acción sea mucho más apetecible, con mayor crecimiento. El precio de cotización de este tipo de compañías suele tener alto rendimiento en periodos cortos y en largo plazo también. ¿Cómo armar un portafolio de inversiones? Para mitigar el riesgo y lograr los objetivos financieros del inversionista,
hay que seguir los siguientes pasos para armar el portafolio de inversiones. Primero, determinar sus objetivos, así como tu perfil de riesgo. ¿Cuáles son tus objetivos de inversión? ¿Cuánto vas a invertir? ¿A dónde vas a invertir? ¿Y cuánto estás dispuesto a arriesgar? Define tu presupuesto de inversión. Analiza tus ingresos, tus gastos, tus obligaciones financieras personales y de familia o de la empresa, para determinar cuánto dinero puedes destinar a tu portafolio. No olvides tener en cuenta las necesidades de liquidez y de emergencias. Selecciona los mercados y activos financieros. Una vez tengas claro tus objetivos y presupuesto, es hora de elegir los diferentes mercados. ¿Qué vas a elegir? En energía. ¿Pero qué tipo de energía? ¿De energía fósil? Hay quienes están invirtiendo mucho en energía fósil, pero también hay muchos que están invirtiendo en energía renovable. O en productos o en empresas que se dedican única y exclusivamente a mitigar el cambio climático. Entonces, es hora de elegir los mercados y cualquier activo financiero en lo que desees invertir. Analiza los activos financieros. Antes de invertir, lleva a cabo un análisis exhaustivo de los activos que planeas incluir en tu portafolio, basado en el uso de un análisis técnico y fundamental. Examina su desempeño histórico, su fundamento financiero y tendencia de mercado y las perspectivas futuras. Tiene que tener el pulso de ese activo. Mide su rentabilidad. Evalúa la rentabilidad potencial de cada activo en función de los objetivos del inversionista y su horizonte de inversión. Mide el riesgo del portafolio. Al armar un portafolio es importante determinar cuál es el riesgo general al que te expone. Retroalimenta y optimiza. Eso significa que un portafolio no necesariamente tiene que ser algo estático, rígido. Puede variar, a través del tiempo, puede ir mejorando, puede quitar activos, incluir otros activos que de repente tengan un mejor performance, un mejor rendimiento, un mejor comportamiento en el mercado, un mejor desenvolvimiento en el mercado. ¿Cuáles son las 15 preguntas que se debe hacer el inversionista antes de invertir, antes de realizar una inversión y crear un portafolio? Entonces, en cuanto al dinero que desea invertir, ¿cuánto dinero tengo disponible para invertir? ¿Cuánto dinero tengo ahorrado en caso de que la inversión no alcance el retorno deseado y en el tiempo esperado? ¿Tengo suficiente ingreso como para afrontar una pérdida en esa inversión? ¿Tengo algún tipo de deuda? Si existe algún tipo de deuda, es recomendable cancelarla, pagarla antes de invertir. En cuanto a la capacidad de riesgo, ¿cuál es mi capacidad de riesgo económico? ¿Puedo afrontar emocionalmente los riesgos que conlleva la inversión? Tipo de rentabilidad. ¿Estoy en capacidad de afrontar el riesgo necesario para lograr la rentabilidad deseada? ¿Son mis expectativas reales con respecto al retorno y riesgo? ¿Son mis expectativas reales con respecto al retorno y el riesgo relacionado con esa inversión? En cuanto al tiempo de retorno sobre la inversión, ¿dependo de ese dinero invertido a corto plazo? ¿Tengo suficiente tiempo para esperar a que esa inversión se revalorice? Es importante saber la respuesta de esas preguntas, porque eventualmente puede ocurrir que un activo, el rendimiento no se logre en el tiempo esperado y deba esperar aún más, algún tiempo más. Entonces estoy dispuesto a esperar ese tiempo adicional. Entiendo que la inversión en términos generales son aproximadamente, se le ve en el queso a la tostada, entre 3 y 5 años. Entonces, invertir solo en lo que verdaderamente entiendas. Entiendo por completo el tipo de inversión que estoy haciendo.
sé cómo se genera el dinero, sé cuáles son mis riesgos financieros y sé cuáles son mis riesgos legales. Vamos a ver en este momento 3 ejemplos de portafolio de inversión, de 3 figuras importantes dentro del mercado de valores internacional. Está Michael Burry, es uno de los inversionistas más reconocidos por invertir en corto. Es conocido por su predicción de los bonos basura en 2008 en Estados Unidos, en la debacle que hubo del sistema financiero de valores y el sistema financiero en general. Su portafolio de inversiones está compuesto por compañías de la industria financiera, tecnológica y de consumo cíclico, perecedero y en gran parte. Estas son sus posiciones actuales en junio del 2003. Vemos aquí cómo él distribuye el porcentaje de su inversión en las diferentes empresas. Generalmente estos 3 ejemplos son básicamente renta variable en acciones. Está Bill Ackman, es uno de los directores de fondo de cobertura más importante en la actualidad. Es el fundador, director ejecutivo del fondo de cobertura Pershing Square Capital Management LP. Su enfoque de inversión se caracteriza por realizar inversiones estratégicas en empresas y luego utilizar su nivel de influencia como accionista, como dueño, como copropietario, para influir en las decisiones que van a mejorar la empresa y de esa manera van a revalorizarse esas acciones. El portafolio de Ackman se compone de compañías del sector de consumo no cíclico, consumo cíclico, es decir, consumo masivo perecedero y consumo no perecedero, en el tecnológico y en el financiero, básicamente. Vemos que es, digamos que la proporción en cada uno de los activos es relativamente equitativa. ¿Okay? Y finalmente tenemos a Warren Buffett, es un reconocido inversor y empresario estadounidense, considerado uno de los inversores más exitosos de todos los tiempos. Es conocido por su enfoque de inversión a largo plazo y su filosofía de inversión basada en el valor. Buffett es presidente y CEO de Berkshire Hathaway, una empresa de conglomerado que posee y opera una amplia variedad de negocios en diferentes sectores. El portafolio de Buffett vemos que tiene que ver con el sector tecnológico, financiero, consumo cíclico y energético. Vemos como el 40% de su inversión la confía perfectamente en Apple, en una de las empresas del sector tecnológico. Hay un chiripero de empresas que importante, pero sin embargo para él está bifumina su inversión, un 16% de su inversión en este conglomerado de empresas, que es una combinación de empresas tecnológicas, financieras y de servicios de consumo cíclico. Hasta aquí por ahora, y estamos pendientes para hablar sobre financiación sostenible.